Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando desde Chicago con el ingeniero José Aguilar, que es consultor internacional de sistemas eléctricos, para entender el problema que hay en Venezuela. Antes de continuar la conversación con él, vamos a ver la denuncia que ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en Venezuela hace el diputado Julio Montoya sobre estos personajes que depositaron los dineros que se ganaron, mal ganados, que se robaron, como supuestos consultores del tema eléctrico, y los depositaron en Andorra. Vamos a ver el video y después continuamos con la conversación con el ingeniero José Aguilar. Vamos a verlo. Investigando la mafia rusa, hay una operación que se llama Operación Cleotil, que busca el manejo de dinero de estas mafias. Y el gobierno de España autoriza la grabación de las operaciones del Banco Madrid y Andorra en España. Y haciendo esa investigación, descubre que hay 4.200 millones de dólares. Repito, 4.200 millones de dólares. Por cierto, diputado Guevara, el gobierno de Andorra está dispuesto a entregar cada una de esas cuentas, nombres y grabaciones a solicitud del Parlamento Nacional. Esas cuentas aparecieron allí y le preguntaban los investigadores, bueno, ¿y estos 4.200 millones de dólares? Esos son de unos venezolanos. Les voy a decir nombre y apellido de cada uno de esos venezolanos. Esos son de unos venezolanos y se autoriza la grabación para la búsqueda de esa situación. Los venezolanos en cuestión con las cuentas son los siguientes: Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, expresidente de Cadafe, dueño de la empresa Kingway LDA, ex viceministro de Energía. Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, expresidente de Electricidad de Caracas. Carlos Luis Aguilera, ex oficial del golpe de febrero, ex ministro de Comunicaciones, ex secretario del presidente Chávez, presidente también de la empresa Semeca, Tecnotren, entre otras. Omar Jesús Farías, empresario asegurador. José Luis Zavala. Diego Salazar Carreño. Diego Salazar Carreño, también primo hermano también del obvio de Rafael Ramírez. Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana. Entre 16 venezolanos más. Bueno, escucharon ustedes, todos relacionados, o la mayoría relacionados con la electricidad, con el tema, el área de la electricidad en Venezuela. Tenemos al ingeniero José Aguilar vía Skype desde Chicago. Ingeniero, toda esta gente se llevó ese dinero para Andorra, lo que usted decía, estas asesorías costosísimas, la venta de equipos, me imagino, y bueno, y el país sin luz. Es que ningún país de América Latina, como yo le decía, había gastado tanta plata para tener tan poca luz. Y esto es por un abuso del embalse de Guri, porque Venezuela tiene un poderío de esos 17.500 megavatios instalados que tiene. Eso equivale a 420 gigavatios hora todos los días que pudieran tener. Apenas el 33% de esos megavatios trabaja. Entonces, lo que aquí tenemos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno nacional? Subirse encima del Guri, como que si el Guri fuera un caballo, y darle fusta en momentos en que el Guri nunca fue diseñado para echarse al hombro toda la carga del país. Toda esta energía que se debe producir
con las plantas termoeléctricas más costosas del mundo, no es lo que nos tienen en esta crisis. Si nosotros hubiésemos mantenido, y hay unas láminas que yo compartí con ustedes, hay una lámina Sí. que es la lámina número 9. Sí, la lámina número 9 del juego de diapositivas que yo lo mandé. A ver si producción no las puede poner. Si nosotros tuviéramos la última lámina que tenemos allí, y hubiese concluido, o se hubiese comenzado a producir cuando esta crisis realmente nació, en el sentido de cuándo es que está este ciclo hidrológico favorable, comenzó en mayo del 2014. Si allí nosotros hubiésemos puesto alrededor de unos 8.200, 8.600 megavatios diarios, hoy en día tuviéramos más de 19 metros de lo que tenemos actualmente de Guri. No, esta conversación no la deberíamos tener. Exactamente. Teniendo espectaculares resultados. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, Patricia, y es bueno que la sociedad venezolana lo sepa. ¿Okay? Ya el ministro ha admitido, y creo que mañana va a comenzar una interpelación en la Asamblea Nacional, de que no tiene energía. Y eso lo atribuye al niño, a los cuentos, a las fábulas que él hace. Esto tiene más explicación que los megavatios térmicos de Venezuela, los más costosos del mundo, no dan la talla. Pero hay una pregunta que para mí, ya habiendo admitido el ministro, porque a mí me llegan muchas solicitudes de que cuándo es el día de esta cosa. Sí. Yo no creo que esa es la pregunta de las 60.000 lochas. La pregunta de las 60.000 lochas está en la lámina número 6 de la presentación que yo le envié a usted. Allí yo comparo todos los ciclos hidrológicos de significación desde el año 1950. Lo que corresponde preguntarle al ministro a la brevedad posible es, señor ministro, por favor, qué duración y qué intensidad remanentes tenemos nosotros en la sequía. Nadie niega que este ciclo hidrológico favorable es bien fuerte. Realmente eso es lo que yo muestro con una línea roja allí. Pero yo he estudiado ciclos que tienen, este lleva apenas 22 meses consecutivos, es innegable. Ahora, ¿qué tal si es de 24 meses de duración? ¿Qué tal si son 26, 30, 32 y hasta 36 meses? Yo llegué a ver ciclos hidrológicos desfavorables. Venezuela necesita saber a qué se está enfrentando. Ahora bien, hago esta observación. Yo no quiero más cuentos del señor ministro. Yo quiero del señor ministro las cartas sobre la mesa, los datos. Venezuela tiene no una, dos herramientas de avanzadas matemáticas estadísticas que predicen qué pronóstico tiene la cuenca del río Caroní, que surte el embalse de Guri, con 32 meses de poder predictivo. Yo necesito que ese señor ministro, el país necesita que nos muestre los resultados que tienen allí. Y allí van a salir varias preguntas. Señor ministro, ¿cuándo sabían ustedes que esto iba a ocurrir? Porque para eso tienen las herramientas. ¿Y por qué tiene el gobierno esas herramientas? No es porque ellos las han desarrollado. Todos deben saber que GUI es una obra majestuosa, la joya de la corona de la ingeniería venezolana, orgullo de la venezolanidad, y eso fue financiado por el Banco Mundial. El Banco Mundial les exigió al gobierno de Venezuela en la era democrática, en los años 60, de que tenían que desarrollar estas herramientas, porque precisamente tan portentoso y generoso como es el río Caroní, también se dan sus frenazos de vez en cuando, y para eso es que tenemos energía termoeléctrica instalada, más ni confiable ni disponible, que debe llenar esos ciclos donde el río va a la baja y así no comprometer la seguridad energética del país. Bueno, yo me imagino que la comisión mixta que ha sido nombrada para investigar esto, pues va a hablar con personas como usted para hacer los cuestionarios y la investigación. Hablábamos en el corte de las turbinas que se adquirieron, las 128 turbinas, y aquí tengo el bloguero venezolano Douglas Rodríguez que quiere saber sobre las barcazas que compró Chávez. Bueno, mire, la barcaza que compró el extinto presidente de Venezuela, compró 3 barcazas, 2 están funcionando en Tacoa, de 171 megavatios aproximadamente cada una, de esas salieron mejorcitas, pero la de Maracaibo, de 103 megavatios, que la llama Antonio Nicolás Briceño,
ha sido un total fracaso y esa planta está arrumada en el lago Maracaibo, ya va para más de un año, simplemente no aporta ningún megavatio, porque era una barcaza usada, eso nos costaba más de 30, 40 millones de dólares en las condiciones como estaba, bueno, y por eso se cobró casi 200 millones de dólares. Entonces, ese es el problema. Mire, el escándalo de Cadivi es un niño de pecho comparado con lo que se ha gastado en termoelectricidad solamente. Y si a eso le sumáramos el gran fiasco que tenemos, por ejemplo, en la planta hidroeléctrica de Tocoma, que ya va para 8 años retrasada, allí hay en esa sola planta más de 10.000 millones. Pero esa es la de costos cuestionables. Pero es que aquí tenemos otro problema. Por ejemplo, en la termoelectricidad, de las 128 turbinas, tenemos 44 turbinas al sol de hoy que no han sido puestas al servicio de la nación venezolana. Son como 8.000 tantos megavatios. Algunas están en bases y otras simple y llanamente, no tengo otra palabra, me disculpa, están siendo acaparadas por el gobierno en diferentes galpones, 3 o 4 de la ciudad de Huanta, en los llanos de Venezuela, en el estado Zulia, son turbinas que nunca han visto la luz del día para producir o alumbrar un bombillo para Venezuela. Entonces aquí realmente la crisis es inexcusable. Esto es una cosa que Venezuela, esta gente no tiene ninguna excusa. Nuevamente les repito otra cifra. El caso sonado de los bolichicos, las plantas de Derby, tienen 300 megavatios que ellos cobraron full dólares, y esas plantas hasta el sol de hoy se están perdiendo y no han aportado nada al país. ¿Por qué se hizo ese pago? En segundo lugar, tenemos que el dinero, 800 millones de dólares, que es por la medida chiquita lo que se conoce el manejo turbio de Terwin y de ProEnergy, que era el socio de ellos, con eso yo hubiese podido repararle al país 4.400 megavatios, y si yo los hubiera podido colocar al servicio de los venezolanos, el GUI estaría con más de 19 metros en este instante. De manera que es muy fácil sacar la excusa del niño porque no habla, es muy fácil en este país tener la información del sistema eléctrico oculta ya por 5 años, 4 meses, el caso sin referencia en la América Latina, porque hasta el 17 de noviembre del año 2010 los venezolanos podían ver el acontecer de su sector eléctrico por el internet. Entonces este cuadro ha dejado a la sociedad venezolana en un estado de completa indefensión. La versión oficial es la que ellos dicen, y ellos todos poderosos, arrogantes, mienten, ocultan, maquillan, y a la vista están los resultados. Por ejemplo, en Planta Centro, la termoeléctrica más grande de América Latina, este año se dio el lujo, entre el año pasado y ahora, de más de 60 días en 0 megavatios, con un GUI cayéndose. Que apenas si tienen una sola unidad ahora trabajando con unos 200, 250 megavatios. Pero es que en Planta Centro hay 3 unidades, Patricia y queridos televidentes, que son las unidades 2, las unidades 3 y la unidad 5, 25 años y 11 meses que no han funcionado. Le digo otra cosa que es sumamente escandalosa. La mejor unidad de Planta Centro es la unidad 2. Planta Centro no tiene muy buena fama, pero digamos que esa es la unidad más distinguida de Planta Centro. La tienen almacenada en 17 containers, lista, reparada para operar 6 años de servicio a los venezolanos. Eso cuesta ponerlo a funcionar unos 3 millones de dólares aproximadamente, 25 o 40 días. Y está en Planta Centro desde agosto del 2012. Entonces esta gente realmente no tiene excusa. Bueno, de verdad que escucharlo a usted, eso es como bueno, de verdad que es como un apocalipsis todas las cosas juntas. Se me acabó el tiempo lamentablemente, ingeniero, y lo vamos a seguir consultando porque este tema va a seguir. Muchísimas gracias. A usted las infinitas gracias por haberme contactado. Gracias. La verdad es que esto lo que causa es indignación. No se puede creer cuando uno escucha las cifras.
Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Douglas Rodríguez, el bloguero venezolano, pero antes vamos a hablar de la mejor forma de emigrar a España. Además, cuando la gente se le va la luz, cuando la gente no tiene ya calidad de vida, pues lo que busca es lamentablemente salir del país. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. Tienes en pantalla los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Su correo electrónico es info@ciespana.es. Tienen una página web que es www.ciespana.es. En las redes sociales son en Instagram y en Twitter, @Grupo Sí Hispana, y en Facebook, Grupo Sí Hispana. Bueno, y ahora sí, al regreso, Douglas Rodríguez, el bloguero venezolano, va a estar con nosotros aquí en el estudio de Agárrate. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.